una función compuesta, una función formada por varias funciones dependiendo de los intervalos, y a partir de ahí lo que tenemos que graficar para, a través de la gráfica y obviamente del cálculo del límite, poder determinar si el límite existe o no existe. Recuerden que es el teorema de la unicidad, que solamente debe de haber un único límite. Ahora, la interpretación es que el límite es la ordenada. Ya hemos visto en las interpretaciones que hemos dado durante toda la explicación de límites que ese límite me puede llevar a que yo detecte que hay un hueco o que yo detecte que hay un punto. Entonces, básicamente, lo que me está diciendo un límite es calcular la ordenada, del hueco o del punto, y que a veces esa pudiera llegar a ser una recta en lugar de ser un punto. Y esa recta ya obedece a otras situaciones que la vamos a explicar en el tema de asíntotas. Bueno, en este caso, lo que me piden es evaluar. Y aquí es una parte importante porque cuando me están diciendo evalúa, entonces ya me están quitando el proceso de obtener el límite a través de una factorización en el dado caso que haya una indeterminación. Entonces simplemente aquí lo que va a ocurrir es que muy seguramente nos va a dar indeterminaciones en estos 4 casos, y ya que nos dé indeterminaciones, vamos a aplicar o vamos a calcular los límites laterales a través de evaluar, o sea, de sustituir. Ya no vamos a hacer el procedimiento de factorizar, que es lo que nos está pidiendo el problema. Perdón, el ejercicio. Entonces ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer para calcular un límite, para calcular la ordenada, cuando hay una abscisa, es precisamente el sustituir. Entonces, si hago una sustitución, aquí voy a escribir que esto es un 3 que multiplica a un menos 7 medios menos 5, y lo voy a dividir entre 7 más 2 por un menos 7 medios. Y entonces comienzo a hacer operaciones. Si hago operaciones, aquí un más por menos me queda menos. Sabemos que el 3 le escribo un 1 abajo para poder hacer multiplicación de fracciones. Entonces 3 por 7, 21. Y el 1 por 2 me queda 2. Menos 5. 2. Menos 5, que este 52 lo puedo expresar en medios. Y si lo expreso en medios me da menos 10 medios. Y lo divido entre esta operación, que es un 7, porque requiere operaciones. Primero hago la multiplicación, más por menos es menos. Sabemos que este 2 se le agrega un 1 aquí abajo para poder hacer numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces 2 por 7, 14, 2 por 1, 2, y 14 entre 2 me queda 7. Y aquí observo entonces que en el numerador hay un menos 31 medios, pero en el denominador hay un 0. Y por lo tanto, esta división entre 0 me lleva a tener una indeterminación. Y al tener una indeterminación, lo que procedería es a factorizar. Pero, como me están diciendo que evalúe, entonces lo único que debo de hacer es evaluar a la izquierda, y también yo tengo que evaluar a la derecha. Nada más es lo que tengo que hacer. Y evaluar es calcular un número que esté antes de 7 medios y un número que esté después de 7 medios. Por lo tanto, si yo voy a calcular una X que esté a la izquierda de 7 medios, entonces yo tendría que pensar que a la izquierda de menos 7 medios debe de haber un valor, y a la derecha de menos 7 medios también debe de haber un valor. A la izquierda de 7 medios debe ser un valor más chico, y un valor más chico es menos 8 medios, considerando la misma fracción. Y un número más grande a la derecha debe ser menos 6 medios. Recuerden que este es más grande al ser negativo, este se hace más pequeño, y este es más chico, pero al ser negativo entonces se hace más grande, y por lo tanto debe de estar a la derecha. Por lo tanto, lo único que debo de hacer es sustituir a la izquierda y sustituir a la derecha este valor y este valor. Entonces, lo que hago es ahora calcular el límite
o sea, calcular la ordenada, pero vamos a hacerlo por evaluación en un valor más pequeño. Y el valor más pequeño a menos 7 medios es un valor que es menos 4. Y lo voy a evaluar en una función que es 3x menos 5 dividido entre un 7 más 2x. Por lo tanto, si yo hago la evaluación, recuerden que estoy calculando una ordenada, eso implica que aquí me queda un 3 por menos 4 menos 5 dividido entre un 7 más un 2 por un menos 4. Y aquí entonces me queda que este 3 por menos 4 es más por menos menos y 3 por 4 son 12. Y aquí más por menos me da menos y me queda un 5. 3 por 4, 12. Abajo me queda un 7 y un más por menos me queda menos y este es un 8. Por lo tanto, si continúo con las operaciones, esto es un menos 17 entre menos 1 que me lleva a un 17. Por lo tanto, la coordenada, bueno, por lo tanto, aquí se acaba el límite. Acuérdense que lo que estoy haciendo es primero calcular los límites tal cual me lo están pidiendo en el enunciado y posteriormente doy la interpretación. Entonces, eso fue sustituir a la izquierda. Acuérdense que lo que estoy haciendo es calcular los límites laterales a través de una sustitución, a través de una evaluación. Entonces, vamos a calcular el otro límite lateral, pero ahora con un valor que está a la derecha. Por lo tanto, este fue a la izquierda, por eso estoy sustituyendo el menos 4, y ahora voy a calcular el límite de un valor que es menos 6 entre 2 me da menos 3, y recordemos que aquí estoy sustituyendo un valor a la derecha. Por lo tanto, este es un 3, la función es un 3x menos 5 entre un 7 más 2x. Por lo tanto, si hago la sustitución, pues la sustitución nada más queda en que voy a escribir un 3, que lo voy a multiplicar por un menos 3, le resto 5, y esto lo divido entre un 7 más un 2 por un menos 3. Hago operaciones. En la operación aquí me queda un más por menos menos, un menos 9, con un menos 5, aquí es un 7, más por menos menos, me queda un menos 6. Por lo tanto, aquí menos de menos 5 es un menos 14, dividido entre un 6, un 7 menos 6 que me da 1, por ley de la resta, acá fue ley de la suma. Y entonces esto me queda un menos 14. Y hasta ahí concluye lo que es el cálculo del límite lateral. Ahora bien, evaluar límite utilizando el teorema de límites laterales. Ya calculamos el límite a la izquierda y el límite a la derecha. Y recuerden entonces que por el teorema de la unicidad, lo que yo debo de aquí comparar es el valor de la ordenada en la función cuando me acerco por la izquierda, y el valor que me acerco por la izquierda es a menos 7 medios, comparado con el valor de la ordenada en la función cuando yo sustituyo un valor a la derecha de menos 7 medios. Todo lo que hice precisamente en esto es para que tuvieran el concepto que aquí estaba sustituyendo a la izquierda y aquí estaba sustituyendo a la derecha. Por los resultados, aquí yo tengo un 17 comparado con un menos 14 y yo me doy cuenta que estos valores son diferentes. Debido a eso, entonces, por lo tanto, como no se comprueba el límite de la unicidad, o sea que el límite es único por la izquierda y por la derecha, utilizando el concepto de límites laterales, que el concepto de límites laterales fue sustituir un valor que está a la izquierda del que me estaban pidiendo y un valor que estaba a la derecha del valor que me estaban pidiendo. Entonces yo puedo decir, por lo tanto, que el límite de la función cuando la abscisa tiene un valor de menos 7 medios, este no existe. Y no existe porque los resultados de las ordenadas son diferentes. Ahora bien, lo que hicimos solamente fue seguir las instrucciones. Evaluamos utilizando el concepto de límites laterales, un valor más pequeño, un valor más grande, para calcular el límite. Acuérdense que habíamos dicho en los casos anteriores que lo primero que yo tenía que hacer era evaluar, y si yo evaluaba y no me daba un resultado, entonces lo que continuaba después de evaluar, nosotros decíamos, voy a evaluar.
En otras palabras, voy a sustituir la abscisa. Una vez que sustituía la abscisa, habíamos mencionado que si yo tenía un resultado, entonces yo ya podía decir que tenía las coordenadas de un punto. Sustituía la abscisa para obtener la ordenada y obtener las coordenadas del punto. Pero si no daba el resultado, si hay una indeterminación, lo que yo hacía entonces era, como primera opción, factorizar. Y si yo factorizaba, entonces este resultado primero la factorización me llevaba a una división. Y debido a que había una división, entonces yo decía que había un hueco. Porque se sustituía, se dividía, surgía la opción de hueco. Y al sustituir la abscisa, entonces yo tenía un resultado, pero ese resultado ya no era de un punto, sino era de un hueco. Entonces, la otra opción, vamos a darle un poquito más de sentido aquí. Entonces, al dar una indeterminación, lo que ocurría es que yo factorizaba. Si yo factorizaba, después podía hacer una división. Y si podía hacer una división, podía sustituir. Y si podía sustituir, entonces la ordenada que me daba era la ordenada de un hueco. Luego, la otra interpretación que habíamos dicho es que si no se podía factorizar, entonces se iba a racionalizar. Ya vimos que se racionaliza el numerador, el denominador, dependiendo, y eso se puede hacer multiplicando solamente por una raíz arriba y una raíz abajo, o multiplicando por el conjugado, donde el conjugado habíamos dicho que era una raíz con una suma tanto en el numerador como en el denominador, o una raíz con una resta para poder hacer el producto de binomios conjugados. Y ya que habíamos eso, entonces se producía la división y entonces podía sustituir y por lo tanto surgía un hueco. Pero surgía a través de la factorización y de poder hacer una división, y a través de la racionalización y poder hacer una división. La otra opción es que hiciera una multiplicación por lo que falta para que se pueda hacer el producto notable. Y con el producto notable, posteriormente hacer una división y luego una sustitución de donde también me surgía un hueco. Habíamos visto que dentro de esto pudiera ser que había dos divisiones, por lo tanto había dos huecos, o que las dos divisiones fueran idénticas y por lo tanto solo existía un hueco. Y la otra opción es que hiciera un cambio de variable. Y después del cambio de variable ocurre lo mismo, que tenía que hacer una división. Después del cambio de variable seguía una factorización para posteriormente hacer una división y luego una sustitución y también me surgía un hueco. Eran todas las posibilidades que tenía con respecto a las opciones que tenía de límite. Pero también vimos que dentro de esto también podía surgir una recta. Entonces, lo que va a ocurrir es que ahora vamos a dar la interpretación de acuerdo a esto que hemos explicado. Límites laterales evaluando, solamente sustituir un valor que está a la izquierda, un valor que está a la derecha. Si los valores son diferentes, se concluye que no hay límite. Ya, hasta ahí acabó el ejercicio. Pero ahora vamos a dar la interpretación, porque esta interpretación es la importante para poder llegar a continuidad, que es el tema más robusto y podría decirse que el tema más complicado de entender debido a las interpretaciones. Entonces, yo regreso a este procedimiento y el procedimiento me dice que hay que sustituir. Y una vez que sustituí, como surge una indeterminación, entonces lo que yo debo de hacer es factorizar. Si ustedes se dan cuenta, esto no se puede factorizar porque ya es un binomio. Tendría que ir a racionalizar, pero no puedo racionalizar porque no hay raíces. Entonces tendría que multiplicar por algo para que me diera una factorización, pero de todas maneras después resultaría que no se puede hacer la división porque aquí este no tiene nada que ver con este. Son dos binomios que no se relacionan de alguna manera.
Y el cambio de variable, ese cambio de variable solamente existe en las raíces. Por lo tanto, ninguno de estos procedimientos algebraicos me ayudaría. Eso implica que debido a que no se puede factorizar, que aquí vamos a agregarlo, debido a que no se factoriza, debido a que no se factoriza, entonces lo que va a surgir aquí va a ser una asíntota. Y esa asíntota va a ser una asíntota vertical. Acuérdense que habíamos dicho que en estos procedimientos lo que surgía era una recta, pero esa recta era una recta horizontal. Aquí cuando yo me doy cuenta que no se puede factorizar, entonces surge una asíntota vertical, pero esa asíntota vertical está relacionado al denominador. Está relacionada al denominador. Y entonces ese denominador me lleva a analizar el denominador, y el denominador es 7 más 2x igual a 0, porque ahí es donde está la asíntota en esta abscisa. Y entonces me lleva a que la abscisa está precisamente en menos 7 medios. El valor de la abscisa es en 7 medios. Y la interpretación, entonces, es que yo voy a tener una recta. La interpretación es que aquí tengo una x, aquí tengo una f de x, porque recuerden que estoy graficando una función, y en un punto llamado menos 7 medios, en una abscisa, perdón, llamado menos 7 medios, que es esta, lo que va a ocurrir es que ahí va a haber una asíntota vertical, y una asíntota vertical es una recta que nunca va a ser tocada por la gráfica. Por lo tanto, esto hace una división, y de un lado va a haber una gráfica y del otro lado va a haber otra gráfica. Entonces, el hecho que no se pueda factorizar y que me lleva a no tener un límite, que ya lo comprobé aquí en la sustitución, la interpretación es que eso es una asíntota vertical, y la asíntota vertical permite o hace que la gráfica esté dividida en dos partes, que es la parte de la derecha y la parte de la izquierda. Esa es la interpretación importante que debo de tener en cálculo diferencial. Entonces, en cálculo diferencial, la interpretación del límite es que el límite, si se sustituye y me da un resultado de un punto, si se sustituye y se indetermina, va a haber huecos, y para poderlo resolver va a ser a través, perdón, para poder hacer la sustitución va a ser a través de una factorización o una racionalización, multiplicar por lo que me hace falta para el producto notable o un cambio de variable. Pero todo eso, después de hacer la división, me produce un hueco. El detalle es que si no se puede hacer ninguno de estos procedimientos, entonces va a surgir una asíntota vertical, pero va a ser relacionada al denominador. Bueno, vamos a ver el siguiente límite. Ya saben, vamos a calcular lo que me están diciendo aquí. Voy a realizar lo que me están diciendo aquí, y posteriormente voy a dar la interpretación que me lleva a lo importante de continuidad. Bueno, cuando yo hago el primer procedimiento, sabemos que lo primero que debo de hacer es entonces una sustitución. Y al realizar una sustitución, aquí me queda un menos 5. Acuérdense que el signo menos siempre se queda con el numerador para evitar alguna complicación y que sea más rápido. Y hago la sustitución donde este es un 3 menos un 4 que multiplica una fracción que es 3 cuartos, y el resultado de eso lo debo de elevar al cuadrado. Por lo tanto, si yo hago operaciones, esto me queda un menos 5 en el numerador, y aquí hago primeramente la multiplicación. Al hacer la multiplicación me queda un 3, menos por más es menos. Sabemos que le agregamos un 1 al numerador para poder multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Esto me lleva 4 por 3, 12. Entre 4 me da 3, y eso hay que elevarlo al cuadrado. Observamos que aquí me queda un menos 3 dividido entre, perdón, un menos 5 dividido entre un 3 menos 3 que me da 0, 0 al cuadrado me da 0. Y debido a este 0, entonces se está produciendo una indeterminación. Y al ser una indeterminación, entonces lo que me pide el ejercicio es que evalúe límites laterales para comprobar el teorema de la unicidad. Y si evalúo entonces los límites laterales, lo que voy a hacer es buscar un número que esté a la izquierda y otro número que esté a la derecha de este que me produjo la indeterminación,
que es 3/4. Por lo tanto, continuando con fracciones, a la derecha el que sigue de 3/4 es 4/4 y a la izquierda, como es positivo, es 2/4. Eso implica que voy a hacer el cálculo de los límites laterales, pero el límite que voy a hacer a la izquierda es sustituir un valor que es 2/4 y 2/4 sabemos que es un medio. Por lo tanto, voy a sustituir ese en la función que es menos 5 dividido entre 3 menos 4x elevado al cuadrado. Ya sabemos que la herramienta de los límites me lleva a calcular ordenadas y dependiendo del resultado hay que interpretarlo. Por lo tanto, hago la sustitución. Si yo hago la sustitución, aquí me queda que es un menos 5. Habíamos dicho que el signo menos se queda con el numerador. Hago la sustitución en el denominador. Y en el denominador, entonces debo de escribir un 3 menos un 4, que va a ser multiplicado por el 1 medio, y ese resultado lo debo de elevar al cuadrado. Al hacer operaciones, me queda un menos 5 en el numerador, dividido entre un 3. Ahora, porque de aquí a operaciones, lo primero que debo de hacer, aquí me equivoqué, ya me di cuenta, no era el cuadrado aquí. Suele ocurrir que luego uno cambia operaciones. El cuadrado es acá. Ah, no, sí. Está bien. Está bien. No me había equivocado. Disculpen. Uno piensa que se equivoca en lo que no se equivocó. Suele ocurrir. Bueno, entonces elevo al cuadrado. Aquí era donde me había equivocado. Aquí tengo un cuadrado. Y hago la operación. Por lo tanto, la operación me lleva a que esto es un... Agrego el 1 al denominador. Multiplico numerador por numerador. Denominador por denominador. Y entonces esto es un menos 4 sobre 2, que me queda un 2, y eso hay que elevarlo al cuadrado. Por lo tanto, al hacer las operaciones, aquí me queda un menos 5 entre un 3 menos 2 es 1, 1 al cuadrado es 1, por lo tanto el resultado es menos 5. Y ese resultado es el cálculo del límite de la sustitución de un valor que es más pequeño. Y si se dan cuenta, pues aquí sí me da un resultado, porque estoy quitando la determinación, me estoy alejando de la indeterminación, estoy calculando una ordenada que está antes de la indeterminación, por lo tanto sí me debe de haber un resultado. Hacemos lo mismo, calculamos el límite lateral, que el límite lateral es sustituir una abscisa que esté a la derecha del valor que habíamos considerado donde se dio la indeterminación, y el valor es 4/4, y 4/4 sabemos que es 1. Por lo tanto, aquí vamos a hacer la sustitución en la función primitiva. Acuérdense que la función primitiva es la primera. Y aquí escribiría, aquí escribo la función. La función es menos 5 entre 3 menos 4x elevado al cuadrado. Y entonces, la instrucción del límite es que voy a calcular una ordenada. Al calcular de la ordenada, el menos 5 en el numerador queda igual. Acuérdense que el menos se queda en el numerador. Y entonces aquí escribo un 3 menos un 4 que va a ser multiplicado por el 1, y eso lo voy a elevar al cuadrado. Y me queda aquí un menos 5 entre un 3 porque aquí de operaciones, pero es la multiplicación. Aquí es un menos 4 elevado al cuadrado, y entonces esto es un menos 5 entre un 3 menos 1 que me da menos 1 al cuadrado me sigue dando 1, y entonces aquí me queda un menos 5. Bueno, aquí, si ustedes se dan cuenta, el límite me da el mismo resultado, pero ahora la interpretación es diferente. Aquí, como son diferentes, pues de plano el límite no existe, porque uno se va para el positivo y otro se va para el negativo. Y como son diferentes, pues no existe. Aunque aquí la interpretación importante es que este me está diciendo que se va hacia un número. Este resultado me dice que se va hacia un número positivo, pero recuerden que la ordenada, que el límite es calcular una ordenada, y si la ordenada se va hacia arriba, quiere decir que este se va hacia el más
infinito. Y al darme un número negativo, la ordenada se va hacia el negativo, quiere decir que entonces es una tendencia hacia el menos infinito. Y debido a eso, y a lo que estamos viendo aquí, entonces vemos que es una asíntota. O sea, los resultados del que el límite no exista, pues simplemente me indica que uno se va para arriba y el otro se va para abajo, pero como no son iguales, pues se dijo que no existe. El detalle aquí es que aquí resulta que los límites son iguales, ¿va? Aquí debo describir que la sustitución por la izquierda, el límite de f de x, cuando yo evalúo por la izquierda de un valor cercano a 3/4, con respecto al cálculo de la ordenada, cuando yo me voy acercando a la función cuando yo sustituyo un valor que está a la derecha de 3/4, resulta que estos límites son iguales. Pero estos límites que son iguales no se están haciendo precisamente en el punto. Recuerden que cuando yo tengo gráficas, había una gráfica que terminaba aquí, había otra gráfica que comenzaba aquí, y por eso yo veía que efectivamente este y este pues no tenían ninguna coincidencia. Pero va a haber veces, y eso lo vamos a ver en el tema de continuidad, que la gráfica de una termina aquí y la gráfica de la otra comienza aquí. Entonces ahí es cuando están coincidiendo y por lo tanto entraría un concepto que es continuidad. Sin embargo, en este caso, lo único que está diciendo es que una gráfica se va hacia arriba y la otra gráfica, perdón, una gráfica se va hacia abajo y la otra gráfica también se va hacia abajo. Pero precisamente en la indeterminación, en esta indeterminación, pues no existe la evaluación. Como no existe la evaluación, este resultado no me lleva a decir que por lo tanto el límite es -5. Y no me lleva porque no estoy viendo exactamente la ordenada en esta abscisa, sino estoy viendo el comportamiento de las ordenadas al acercarse a esta abscisa. Por lo tanto, aquí no obedece esta interpretación, no obedece la interpretación que el límite existe, sino lo que yo debo de decir entonces es que por lo tanto, como estoy analizando el comportamiento a la izquierda o a la derecha, yo puedo decir que el límite de la función cuando me acerco a una abscisa que es 3/4, cuando quiero una abscisa que es 3/4, pues no existe la abscisa en ese punto. Lo que ocurre es que entonces esto tiende hacia abajo y entonces implica que se está yendo al menos infinito. El resultado de esto es que se va al menos infinito. Esta es Este es el resultado que se debe de dar. Aquí el resultado es el límite no existe, pero aquí el resultado que se debe de dar es que el límite tiende a infinito. Al ser iguales no quiere decir que el límite existe y que sea menos infinito, sino quiere decir que se va al menos infinito por el comportamiento que les dije de las gráficas. Por eso aquí lo importante en cálculo diferencial y lo importante en las herramientas que vienen de cálculo diferencial, que es el límite, no es tanto el resultado, porque insisto, aquí el resultado numérico me dice que son iguales. Y con eso ya podría decir que existe el límite. Pero como estoy evaluando a la izquierda y a la derecha, no estoy llegando al punto, no evalúo en el punto. Y al no evaluar en el punto, entonces la herramienta me dice que este límite se va al menos infinito. Ahora bien, al decirse que va al menos infinito, hasta ahí se acaba el ejercicio y hasta ahí terminé de evaluar y de dar respuesta de acuerdo a la interpretación de lo que es la sustitución. Pero la interpretación importante es que debido a que se hizo la sustitución y me dio una determinación, yo tendría que ir a factorizar. Pero esto no se puede factorizar porque está factorizado. Por lo tanto, no se puede hacer una división. Tengo que ir a racionalizar, pero aquí no hay raíces, no puedo racionalizar en ninguna de las dos formas. Si quiero multiplicar para que me dé el producto notable, pues el producto notable ya está, porque esto propiamente ya es un producto notable. Y cambio de variable no se puede hacer porque no hay raíces.
Eso implica que no puedo hacer ninguno de estos procedimientos para calcular la ordenada. Y eso, como no se puede factorizar ni puedo hacer ninguno de esos procedimientos, la conclusión es que hay una asíntota vertical. Esa es la conclusión, que existe la asíntota vertical. Y esa asíntota vertical, como habíamos dicho, tiene que ver con el denominador. Y esa asíntota vertical que está en el denominador precisamente está en un 3 menos 4x igual con 0. Acuérdense que aquí hay una factorización y porque es un mismo binomio multiplicado dos veces, por lo tanto el binomio evaluado a 0 es el que me da el resultado de la ecuación de la recta, donde está la determinación. Y la ecuación de la recta por operaciones inversas, el 3 está sumando, la operación inversa es una resta, el menos 4 está dividiendo, la operación inversa es una división, por lo tanto aquí me queda que la x es 3 cuartos, pero esa x que es 3 cuartos no me lleva a una abscisa, sino esto es una recta. Aquí también me falta mencionar que es una recta. Entonces la interpretación es que cuando yo estoy calculando el límite y me da una indeterminación y no puedo hacer ningún procedimiento, directamente ya puedo asegurar que existe la asíntota vertical. Eso yo ya lo puedo asegurar. Ya está asegurado. Existe la asíntota vertical. Eso lo puedo asegurar al no poder hacer ninguno de estos procedimientos. Y la asíntota vertical se calcula a través del denominador, donde en el denominador este despeje no me da una abscisa, si no me da, fíjense como la abscisa es la misma, si lo que me da es una recta. Eso implica entonces que al graficarla y llevarla a un eje de las abscisas y un eje que es f de x, porque se habla de funciones, entonces en un valor que es 3 cuartos, que debe de ser por aquí más o menos, existe una recta horizontal una recta vertical, donde esa recta vertical es una asíntota. Y una asíntota, la definición de la asíntota es que la curva que está del lado izquierdo y del lado derecho nunca va a tocar a la recta. Esa es la definición de la asíntota. Por lo tanto, no tendría caso hacer todo esto porque simplemente me doy cuenta que es una asíntota. Ahora, lo que seguiría es hacer la gráfica, que eso ya pertenece a geometría analítica o pertenece a el campo de continuidad, que básicamente en el campo de continuidad pues se utiliza también la sustitución de límites laterales. Bueno, ya que terminé con este ejercicio, vamos con el otro. El otro ejercicio se hace lo mismo, o sea que lo que voy a hacer como primera opción es sustituir el valor de la abscisa en cada una de las variables independientes. Por lo tanto, al sustituir la abscisa en cada una de las variables independientes, lo que yo voy a escribir es una raya de fracción principal y un 1 dividido entre un 2 que va a multiplicar al menos 7 medios. Y luego le voy a restar un 2 dividido entre un menos 7 medios, que le voy a restar un 2 para que sea más rápida la operación. Este 2 lo expreso en medios y sería restarle 4 medios porque sé que en cada entero hay 2 medios. Y en el denominador voy a escribir un 3 que va a multiplicar al menos 7 medios y a ese resultado, al menos 7 medios, y a ese resultado le voy a restar un 5. Ese 5, si vemos aquí me van a dar medios, podrían haberlo expresado en medios, que van a ser 10 medios. En cada entero hay un medio, por eso, como en cada entero hay 2 medios, perdón, pues en 5 enteros resulta que lo que yo tengo son 10 medios, que es la base algebraica. Por lo tanto, sigo haciendo operaciones. Al seguir haciendo operaciones, aquí me queda que agrego un 1 en el denominador para poder hacer la operación y multiplico numerador por numerador, denominador por denominador. Eso me lleva entonces que un 2 por 7 es 14. Bueno, más por menos es menos. Escribo aquí el 1, tengo un menos. 2 por 7, 14. Entre 2 me da 7 y aquí es menos un séptimo. Aquí tengo un menos, un 2 dividido entre el menos 7 séptimos menos 4, perdón, menos 7 medios menos 4 medios, es ley de la suma, que me queda un negativo, y 7 con 4 me da 11, se conserva el mismo denominador porque son denominadores comunes, es fracción común,
Y hago operaciones en el denominador. Sabemos que este más por menos me da menos. Agrego un 1 para poder multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. 3 por 7 es 21. 21 entre 2 me queda 21 medios. Y esto me queda un menos 10 medios. Entonces realizo la sustitución y al realizar la operación me va a quedar aquí que este es un menos 31 medios y al darme un menos 31 medios, aquí arriba hago operaciones, tengo un menos un séptimo, de este lado menos entre menos me da más, aquí puedo hacer la división de fracciones, sabemos que para eso a este que es el entero se le agrega un 1 para que sea una fracción, multiplico producto de extremos que me da un 4 entre el producto de medios que es 1 por 11 que me queda 11. Y entonces al realizar las operaciones, aquí me queda denominador común que es un 77. 77 entre 7 me da 11, por el menos 1 me queda menos 11, operación suma. 77 entre 11 me da 7, 4 por 7 me da 28. Y aquí en el denominador tengo un menos 31 medios. Continúo haciendo operaciones. Al hacer operaciones, entonces realizo la ley de la resta arriba. 28 menos 11 me queda 17. Esto es 17 sobre 77. Y en el denominador tengo menos 31. Eso entonces me lleva a seguir haciendo operaciones. Tengo un producto de extremos entre producto de medios. Y entonces el producto de, bueno, primero signos, más por menos me da menos. Producto de extremos me da un 34. Y mi producto de medios me da un 31 por 77, que vamos a hacerlo en la calculadora, 31 por 77, y me da 2387. Entonces, si ustedes se dan cuenta, al hacer la sustitución, pues resulta que sí me da un resultado. Entonces, como me da un resultado, yo ya no tengo que hacer los límites laterales, porque ya me dio un resultado. Recuerden que esto es a través de límites laterales. Y si ya me dio un resultado, o sea, no me dio una indeterminación, pues ya concluí y ya hasta ahí se acaba. Ahora bien, la interpretación que yo tengo de cálculo diferencial es que si hago la sustitución y da un resultado, directamente, esta es la ordenada. Y al ser la ordenada, implica que en esa función hay un punto y ese punto precisamente está en menos 7 medios, 34 sobre 2387. Entre 34 sobre 2387, que es el valor de la ordenada, que este es negativo, negativo. Y ya tengo la coordenada del punto. Vamos a seguir viendo la interpretación en cálculo diferencial. La interpretación en cálculo diferencial es que esta que está aquí de plano no la puedo graficar porque pues es una función bastante complicada. Entonces, para lo que conviene a cálculo diferencial, lo que yo debo de hacer es realizar operaciones para poder ver si puedo graficar esa función. Entonces, lo que sigue, e insisto, ya se concluyó el resultado, ya se concluyó que sí se pueden hacer operaciones y al poder hacer operaciones, hasta ahí se acaba. La interpretación de cálculo diferencial es que haya un punto y para graficar esto, lo que yo debo de hacer son operaciones. Entonces, ya estoy en el campo de cálculo diferencial, perdón, en el campo de la interpretación. Entonces, el que yo sustituya una x que es menos 7 medios, me lleva a que esto es una función y de esa función necesito obtener una función que yo la pueda graficar. Para obtener la función que se puede graficar, pues lo único que hay que hacer son operaciones. Si yo hago operaciones, hay una resta en el numerador, por lo tanto yo multiplico los dos denominadores para calcular el mínimo común múltiplo. El procedimiento, al igual que lo que hice aquí con fracciones, es dividir el mínimo común múltiplo entre el primer denominador, que me queda x menos 2, lo multiplico por el 1, quedándome otra vez el x menos 2. Luego hay una resta, hay una multiplicación, dejo indicada la multiplicación,
Y yo divido x menos 2, x por x menos 2 entre x menos 2, quedándome un 2x, y 2x por otro 2 me queda 4x, y 4 por el menos, pues ya me queda menos 4x, no hubo la necesidad del paréntesis. En el denominador tengo un 3x menos 5, y de aquí continúo haciendo operaciones. Por lo tanto, el límite de cuando x tiende a menos 7 medios se sigue conservando. Voy a hacer la sustitución. Aquí hago operaciones en el numerador. Si se dan cuenta, hay términos semejantes, y esos términos semejantes es el x y el menos 4x por ley de la resta, porque son números diferentes, se queda el signo del mayor, y entonces me queda menos 3x menos 2 dividido. En el denominador sabemos que no se hacen multiplicaciones, porque lo que se busca es que posteriormente se factorice, y en el denominador tengo un 3x menos 5. Al ya no poder hacer operaciones en el numerador o en el denominador, entonces hago la operación principal, que es una división, y esa división me dice que hay que agregar un 1 en el denominador para poder hacer el producto de extremos y dividirlo entre el producto de medios. Por lo tanto, el cálculo de la ordenada, que va a ser a través de una sustitución de una x que es menos 7 medios, lo voy a hacer a una función que es producto de extremos, que es menos 3x menos 2 dividido entre producto de medios, que es un 2x por x menos 2 por un 3x menos 5. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí no se puede hacer ninguna división. Como no se puede hacer ninguna división, quiere decir entonces que de estos procesos ninguno se puede hacer. Pudiera haberse hecho una división, fíjense cómo hay 3 factores aquí en el denominador, y pudiera haber sido que este numerador con este denominador se pudiera haber dividido, y entonces esa división me lleva a un hueco. Un hueco, obviamente, el hueco ya no va a ser aquí en menos 7 medios, sino donde se hizo la división, y ahí viene la parte importante y la parte, podremos decir, fuerte del concepto. Si hago una división, produce un hueco. Si no hay división, esto nos lleva directamente a que hay una asíntota. Pero entonces aquí el que no haya una división implica que hay una asíntota, obviamente diferente a la coordenada del punto. Este punto existe y ya, se acabó. Pero en la herramienta del límite, entonces me lleva a entender que forzosamente va a haber una asíntota. Y esa asíntota vertical, fíjense cómo ya no hice, no hice la sustitución, porque ya no me interesaba la interpretación de lo que ocurre en el punto, sino me interesa saber que esta función tiene asíntotas, y aquí el detalle es que va a haber una asíntota en 2x igual a 0, va a haber otra asíntota en x menos 2 igual a 0, y va a haber otra asíntota en 3x menos 5 igual a 0. Por lo tanto, esta función va a tener 3 asíntotas, que ahí es donde se empieza a ver la importancia de la herramienta de límites. La herramienta de límites no solamente es sustituir y factorizar, porque todo esto a final de cuentas es un procedimiento aritmético y un procedimiento algebraico, sino lo importante de la herramienta de límites es la interpretación. Por lo tanto, aquí me da el 2, se está multiplicando, la operación de inversa es dividir, y 0 entre 2 me queda un 0. La operación inversa es una suma, por lo tanto me queda x igual a 2, y la operación inversa es una suma seguida de una división, por lo tanto este es un 5 tercios. Por lo tanto, en la gráfica, en lugar de haber una asíntota vertical que se ve debido a que no hubo una división, bueno, aquí se mantiene la indeterminación, lo que ocurriría aquí es que también se da una indeterminación cuando la x vale 0, cuando la x vale 2 y la x vale 3. Debido a esa indeterminación, pues ya sabemos que están las asíntotas verticales, y esas indeterminaciones se van a obtener en los valores de la abscisa donde se haga 0. Y eso implica entonces que la gráfica donde voy a escribir mi variable independiente y mi variable dependiente, quiere decir que tiene 3 asíntotas, una en x0, que es sobre el eje de las ordenadas, otra en x igual a 2,
que es de este lado, y otra en x igual a 5 tercios, que 5 tercios está un poquito antes del 2, y sería por aquí así. Entonces en 0, en 5 tercios y en 2. Por lo tanto, todo el plano queda dividido en una región, 2 regiones, 3 regiones, 4 regiones, donde en esas 4 regiones va a haber gráfica, pero ninguna de esa gráfica va a tocar a la asíntota vertical. Esta es la interpretación importante de cuando estoy viendo límites. Y si se dan cuenta, la interpretación surgió por una factorización. Entonces, perdón, por unas operaciones. Aquí simplemente hice operaciones. Y entonces, estas operaciones me llevan a un resultado algebraico, pero cuando checo lo que quiere decir el límite, o sea, la interpretación en cálculo diferencial, esto me hace que surjan asíntotas verticales. Vamos a calcular el último límite. Acuérdense que estoy calculando límites laterales, por lo tanto tengo que evaluar a la izquierda y a la derecha. En este límite no evalué porque no fue necesario, me dio un punto y dijimos que hasta aquí se acaba el ejercicio y lo demás fue la interpretación. Entonces vamos a hacer la evaluación en este límite. Si hago la evaluación, o sea, hago la sustitución, me queda, y aquí va a quedar un 2 entre 2 menos 0 menos un 1 entre un 2 al cuadrado menos 5 por 2 más 6. Recuerden que estoy sustituyendo la abscisa en la variable independiente, menos un 3 entre el x cuadrada, que es un 2 al cuadrado, menos 6 por 2 más un 9. Si yo hago operaciones, entonces esto me queda un 2 entre 0 menos, aquí me da un 4, aquí me da un menos 10, aquí me da 6, 6 más 4 son 10, 10 más 10 me da 0, esto es un 1 entre 0, menos 3, aquí me da un 4, aquí me da un 12, y entonces este es 9, 9 menos 12 me da menos 3, entre menos 3. Por lo tanto, si se dan cuenta, esta división entre 0 y esta división entre 0 ya me indican que esto es una indeterminación. Aunque obtenga un resultado de este 3 entre 3, ya no me ayuda en nada porque las anteriores ya fueron indeterminaciones. Entonces, como ya fue indeterminación, lo que yo debo de hacer es, de acuerdo a lo que me dice el concepto de teorema de límites laterales, lo que yo debo de hacer es sustituir un valor antes y un valor después. Entonces, debo de buscar un valor que esté a la izquierda y un valor que esté a la derecha de la abscisa de referencia, que es el 2. Yo puedo sustituir a la izquierda un 1 y a la derecha un 3. Al hacer la sustitución ya puedo llegar a la interpretación. Acuérdense aquí que la interpretación es que si son iguales no quiere decir que existe el límite, sino que va a ser el infinito, y si no son iguales simplemente no existe, y esto podríamos decir que no está determinado. Bueno, entonces vamos a hacer la sustitución, o sea, voy a calcular el límite de la función, vamos a escribirla así nada más, el límite de la función cuando me acerco por la izquierda al valor de 2, y eso implica que voy a hacer la sustitución cuando es 1. Por lo tanto, si hago la sustitución cuando es 1, aquí me queda que esto es 2 entre, esto es un 2 entre 1 menos 2 más, menos un 1 entre un 1 al cuadrado menos 5 por 1 más 6 y un menos un 3 entre 1 al cuadrado menos 6 por 1 más 9. Realizo operaciones, aquí me queda un 2, 1 menos 2, por ley de la resta se deja el signo del más grande y aquí es menos 1, menos 1 entre 1 al cuadrado me da 1, más 6 me da 7, menos 5 me da 2, y aquí es menos 3 entre 1 al cuadrado me da 1, más 9 me da 10, 10 menos 6 me da 3. Eso implica que aquí es un menos 2, menos un medio, menos 1. Y si hago operaciones en la calculadora, para hacerlo ya más rápido,
Esto me queda un menos 3, del menos 2 y el menos 1 le resto 1,5 y ese resultado es de menos 7 medios. Entonces, el resultado que aquí tengo es un número negativo, va hacia abajo. Ahora hago lo mismo, pero con el lado derecho. O sea, voy a calcular o voy a sustituir, voy a calcular el valor de la ordenada en una función donde la abscisa va a ser ahora 3 y eso implica que me estoy acercando por la derecha y por lo tanto vamos a hacer la sustitución. La primera sustitución entonces es un 2 entre 3 menos 2 que le voy a restar un 1 entre 3 al cuadrado menos 5 por 3 más 6 y que le voy a restar un 3 entre un 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 9. Más 9. Ok, entonces aquí me queda un 2. Si hago la resta de 3 menos 2, me queda un 1 menos 1 entre. Aquí ya tengo un 3 al cuadrado que me da 9. 9 más 6 me da 15. Y 15 menos 15. Y 15 menos 15 me da 0. Y aquí hay un problema porque ya surgió una indeterminación. Eso quiere decir que la herramienta de límites laterales ya me está diciendo que hay otra indeterminación. Acuérdense que con este caso hay 3 indeterminaciones y hay 3 asíntotas. Entonces, sin quererlo, ya descubrí la otra indeterminación. Entonces, no me sirve el valor de más 3. Tiene que ser un valor que no esté tan lejos, porque tan lejos me lleva a un problema. Y entonces me voy a 2.5. Pero sabemos que 2.5 es 5 medios para que en verdad se vea lo que está ocurriendo. Entonces aquí dejamos un 5 medios. Y entonces hay que cambiar este 3 por un 5 medios. Aquí escribo un 5 medios. Aquí hay un 5 medios. A lo mejor va a quedar un poco amontonado. Porque también este 3 y este 3 lo tenemos que cambiar por un 5 medios. Acuérdense que estoy haciendo la evaluación. 5 medios, estoy haciendo la sustitución al cuadrado. Y 5 por 5 medios. Y por último, también este 3 hay que cambiarlo por un 5 medios. Y este 3 también hay que cambiarlo por un 5 medios. Y entonces, ahora sí hacemos operaciones. Y si saltarme aquí una indeterminación, quiere decir que ese valor que di no me sirve porque me lleva al otro punto donde hay una indeterminación y a mí lo que me interesa es saber qué es lo que pasa cerca del 2. Si se dan cuenta del 2 al 3, la verdad sí me alejé mucho, pero pues me llevó a encontrar otra indeterminación. Bueno, entonces vamos a hacer operaciones. Aquí me queda un 2 entre 5 medios menos 2. 2 enteros son 4 medios, por lo tanto aquí me queda un medio menos 1 entre, aquí 5 medios al cuadrado me queda 25 cuartos, 5 por 5 me da 25, 25 por 2 me queda 25 medios, que estos 25 medios los puedo llevar a cuartos, o sea, multiplico por 2 en ambos lados para obtener un múltiplo, y si multiplico por 2 arriba y abajo para que me quede un número similar, entonces en lugar de 25 medios puedo escribir 50 cuartos. Lo que es trabajar con fracciones semejantes, fracciones comunes, y el 6 se puede expresar como cuartos escribiendo un 24 cuartos. 24 entre 4 me da 6, y ahí está la expresión. Por lo tanto, si hago la operación, pues todos van a ser cuartos, solamente que va a ser este 25 con este 24 me da 29, con este menos me queda menos un cuarto por la ley de la resta. Lo estoy haciendo así porque no me da espacio, ¿no? Ya no tengo espacio, si no, escribiría todo el procedimiento. Como es aritmética, pues no hay tanto problema. Luego aquí viene un menos y tengo un 3 dividido. Si elevo el 5 medios al cuadrado, aquí va a quedar un 25 cuartos. Luego
un menos 6 por x, que me lleva 6 por 5, 30. 30 entre 2 me queda un menos 15 y luego un más 9. Hago operaciones en la calculadora y entonces tengo un 25 cuartos, que le resto 15 y le sumo 9 y el resultado es un cuarto. Aquí me va a quedar un cuarto. Ya con eso ya puedo empezar a hacer operaciones. Si hago operaciones, entonces producto de extremos entre producto de medios, aquí me lleva a que debo de escribir un 1 abajo del entero. Aquí hay que escribir un 1 abajo de este 2, también hay que escribir un 1 abajo de este 1 y un 3 abajo de este 1 para poder hacer producto de extremos entre producto de medios. Acuérdense que la división de fracciones es multiplicar los extremos y dividir entre los medios. Por lo tanto, si hago las operaciones, entonces aquí me va a quedar que el producto de los extremos es 4 y el producto de los medios es 1, por lo tanto 4 entre 1 sigue siendo 1. Aquí otra vez signos menos entre menos me da más, porque son diferentes. Producto de ceros me da 4 y 4 entre 1 sigue siendo 4. Menos entre más me da menos. Producto de extremos me da 12 y el producto de medios me queda 1. Por lo tanto, al hacer la operación, esto es 8 menos 4, me queda un menos 4. Y aquí es la parte importante, porque si ustedes se dan cuenta, los dos se van hacia abajo. Sabemos que hay una indeterminación, y como hay una indeterminación, no voy a tener un límite exacto, sino simplemente me va a decir que si los dos se van en lugares diferentes, pues esto no existe, pero si los dos se van hacia el positivo, perdón, hacia el negativo, porque fue el resultado, o si los dos se van hacia el positivo, entonces tendería hacia menos infinito o hacia más infinito. Por lo tanto, aquí al hacer la comparación, yo tengo que el límite de la función, en otras palabras, el valor de la abscisa en la función, cuando la abscisa se acerca a un valor que era 2, lo debo de comparar con el valor de la ordenada en la función cuando se acerca a 2, pero esto es por la derecha y esto es por la izquierda, o sea, sustituyendo un valor más grande y sustituyendo un valor más chico. Yo debo de comprobar que son iguales. Pero al hacer la sustitución, si se dieron cuenta, aquí fue un menos 7 medios y aquí fue un menos 4. Obviamente son diferentes, pero al ser diferentes no quiere decir que no exista, porque aquí no existe porque uno se fue para los de arriba y otro se fue para los de abajo. Acuérdense que la ordenada me está diciendo que es una ordenada 17 y una ordenada menos 4. O sea, este va para arriba y este va para abajo, por lo tanto el límite no existe. Aquí los dos fueron iguales, pero no implica que sea menos 5, sino que como los dos se van para abajo, por eso decimos que va hacia menos infinito. Y aquí ocurre lo mismo, los dos van hacia abajo, y aunque sean diferentes, entonces el límite de la función, cuando x tiende a 0, me lleva a decir que también es menos infinito. Hubiera sido más infinito si estos dos son positivos, o aquí también si estos dos son positivos, puede ser al menos infinito o al más infinito, o de plano no existir el límite. Entonces, hasta aquí concluyo con sustituir valores antes y valores después. Aquí ya terminó el ejercicio. El ejercicio termina cuando termino. Si son diferentes, no existe. Si son iguales, es menos infinito. Si existe el punto, pues ya es la coordenada de un punto. Aquí termina, es la coordenada de un punto. Bueno, eso ya es la interpretación, pero aquí termina. Y aquí termina que es hacia menos infinito. Ahora, lo importante de esto no es propiamente lo que hicimos, si llegamos a un resultado, pero lo importante es ver dónde está la gráfica. Por lo tanto, vamos a utilizar los recursos que ya conocemos, y los recursos que ya conocemos es que si yo tengo una función, pues lo primero que debo de hacer en la función precisamente es hacer operaciones. Y al hacer todas las operaciones que pueda hacer, entonces ya puedo decir si hay indeterminaciones, como el caso que fue aquí, que hubo 3 indeterminaciones y que hubo 3 asíntotas. Aquí solamente me indicaría que hay una asíntota, porque hay una indeterminación. Y esta indeterminación me lleva a una asíntota, aunque como fueron 2, pudieran ser 2 asíntotas, ¿no? Que de hecho ya vimos por aquí que existe otra debido a la sustitución que me llevó a otra determinación. Entonces vamos a repetir
La función la voy a escribir aquí nuevamente. De hecho, nada más me la voy a traer para no tenerla que copiar. Me llevo la función para acá arriba. Al fin termina el procedimiento aquí abajo. Y entonces, para poder hacer el análisis de cálculo diferencial, lo primero que debo de hacer son estas operaciones. Pero para poder hacer las operaciones, sabemos que uno de los procedimientos que nos ayudan es la factorización. Por lo tanto, voy a calcular la ordenada, que de hecho ya no es calcular la ordenada, sino es ver la interpretación. Y entonces de aquí puedo hacer una factorización, y la factorización me lleva a que es de la forma x cuadrada más x más b. Por lo tanto, es la raíz cuadrada del primero, que es x, el signo del término lineal, que es menos, multiplico el término lineal por el término independiente, los signos, me da menos, también la operación de acá, y busco dos números que multiplicados me den 6 y sumados son 5, que es el 3 y el 2, menos 3 menos 2 me da menos 5, multiplicados me da más 6. Acá hago lo mismo, hago la factorización me lleva a escribir dos paréntesis, por lo tanto aquí es la raíz cuadrada del primero, que también es x, signo del término lineal es la operación del primer binomio, multiplico el signo del término lineal por el término independiente, me da un menos, y busco números que multiplicados me den 9 y sumados me den 6, que es el 3 y el 3. Si los sumo es 6 y si los multiplico es 9. Entonces hasta ahí terminó la factorización. Recuerden que el primer procedimiento para hacer operaciones fue precisamente la factorización. Entonces voy a hacer el cálculo de la ordenada cuando la abscisa es 2 en una función que va a ser esta. Y esta necesito hacer la suma de fracciones. El mínimo común múltiplo entonces es x menos 2 porque es el primer factor. Luego existe otro factor que es x menos 3. El x menos 2 ya lo tengo, por eso no se considera como mínimo común múltiplo. Y luego resulta que aquí hay dos factores que son idénticos. Eso quiere decir que es x menos 2 al cuadrado. Y el mínimo común múltiplo me dice que en dado caso que haya factores repetidos en el denominador, lo que se hace es escribir el que tenga el exponente mayor, y el exponente mayor aquí es un 2. Fíjense cómo aquí este x menos 3, el exponente es 1, pero aquí este x menos 3 tiene un 2 porque se está multiplicando por sí mismo la base dos veces. Y entonces, utilizando este mínimo común múltiplo, ya puedo realizar la suma. El procedimiento de la suma es dividir el mínimo común múltiplo entre el primer denominador, que me da x menos 3, y lo multiplico por 2. De una vez voy a elevar este binomio al cuadrado. Y este binomio al cuadrado pues ya lo tengo aquí, que es x cuadrada más 6x más 9. Y a ese resultado le voy a restar, dividir este mínimo común múltiplo entre estos dos factores, este x menos 13 y este x menos 3. Al hacer la división me queda x menos 3, x menos 2 entre x menos 2 me queda 1, y entonces multiplico el x menos 3 por el 1. Y x menos 3 por 1 pues sigue siendo x menos 3. Y luego hago la división de este mínimo común múltiplo entre este. Si se dan cuenta, este es x menos 3 al cuadrado, donde nada más me queda x menos 2, por lo tanto aquí es un 3 por un x menos 2. Acuérdense del cálculo del mínimo común múltiplo, de escribir siempre solamente el factor que tiene el exponente más grande. Aquí hay un exponente 1 y aquí hay un exponente 2, porque si no lo hacen de esa manera, les van a quedar unas operaciones muy grandes, y eso va a ser más complicado para factorizar. Esa es la idea del mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo sigue siendo x menos 2. Aquí tengo un x menos 3 al cuadrado. Realizo operaciones arriba. Aquí me queda un 2x cuadrada más 6x, más 12x, porque estoy aplicando la propiedad distributiva. La propiedad distributiva, recuerden que es distribuir la multiplicación a través del primer sumando, el segundo sumando y el tercer sumando. Por lo tanto, ya fue el 12x más el 18. Aquí también aplico la propiedad distributiva. La propiedad distributiva es distribuir esta multiplicación con el minuendo y con el sustraendo. Y también acá hay que distribuir esta multiplicación con el minuendo y con el sustraendo. Escribo entonces resultados. Aquí me queda una menos x más 3. Y aquí me queda un menos 3x más un 6. Con eso yo ya puedo entonces continuar las operaciones, que ahora va a ser suma de términos semejantes. Y si hay suma de términos semejantes, entonces implica que aquí tengo el cálculo de la ordenada cuando la abscisa es 2, pero lo voy a hacer en la función que va a ser de términos semejantes. Resulta que tengo
el 2x cuadrada, ya no tengo más x cuadrada, por lo tanto este se queda así. De términos semejantes tengo este 2x, tengo este menos x y tengo este menos 3x. Y por último, en término independiente tengo este más 18, este menos 3 y este más 6. Por lo tanto hago la suma de términos semejantes y aquí me queda un 2x cuadrada y luego este 12x menos este x me da 11x menos este 3x me queda un más 8x por la ley de la resta, más 8x, 12 menos 1, 11 y 11 menos 3, me queda un más 8x. Luego me voy a los términos independientes, este 18 menos este 3 me da un 15 y 15 menos 6 me da un más 21. Y esto tiene que ser dividido entre un x menos 2 por un x menos 3 elevado al cuadrado. Por último, debería de intentar factorizar el numerador. Y si intento factorizar el numerador, hay que multiplicar el 2 por el 21. El 2 por el 21 me da un 42. El 42 tiene mitad, que es 21. El 21 tiene tercera, que es 7. Y tiene séptima, que es 1. Por lo tanto, hay que buscar las parejas de factores que me den por resultado en suma y resta una suma que es 8. Y aquí tengo un 2 y aquí tengo un 10. Por lo tanto, pudiera darse el caso. Y entonces escribo un límite de cuando x tiende a 2 de una factorización que va a ser en el numerador un 2x cuadrada y utilizo estos dos y esos dos en resta me lleva que aquí tengo un más 10x menos un 2x, el 3 por 7, no es cierto, el 3 por 7 me da 21, pensé que era 4, no, entonces no se puede. Este es 21 y este es 4, no me da 8. La otra multiplicación sería este 2 por 3 que me da 6. Aquí disculpen, todo esto no lo consideren. Por escribir mal, había pensado que este de aquí era un 4, pero es un 7. Por eso hay que hacer bonitos números. Entonces 3 por 7 me da 21 y 2. 21 con 2 nunca me va a dar 19. La siguiente pareja es este 6. Este 3 por 2 que me da 6 con este 7, pero sumados o restados me dan 15 o me da 1, y el 42 con el 1 pues tampoco se puede. Eso implica entonces que no hay más parejas para que me dé el 8 y no se puede factorizar. Como no se puede factorizar y no se puede dividir, no surgen huecos. Y al no surgir huecos, quiere decir entonces que lo que hay son asíntotas, porque no se puede dividir y porque en el denominador hay indeterminaciones. Entonces aquí la interpretación de cálculo diferencial, insisto, ya se acabó lo de el cálculo del límite, la interpretación es que hay asíntotas verticales y esas asíntotas verticales se deben a lo que yo tengo en el denominador, y lo que yo tengo en el denominador es que hay un factor que es x menos 2 que puede ser igual a 0 y hay otro factor que es x menos 3 que también puede ser 0 y que me causan indeterminaciones. Eso me lleva a que hay una x igual a 2 y hay una x igual a 3 y estas dos son rectas, no son abscisas, sino son rectas. Llevándolo entonces a mi eje para graficar la función, en el eje de las abscisas siempre va a estar la variable independiente, en el eje de las ordenadas siempre va a estar la variable dependiente, y entonces hay un valor que es 2, que está aquí, y hay un valor 3 que está aquí, y en esos dos valores hay asíntotas. Si se dan cuenta, aquí son 2 por el cuadrado, pero no importa, solamente es un único valor, y entonces implica que todo el área del plano cartesiano se divide en una sección que está a la izquierda del 2, en otra sección que está entre el 2 y el 3, y en otra sección que está después del 3, donde la gráfica nunca va a tocar a esas asíntotas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando yo hice la sustitución aquí y sustituí el 3, me dio una indeterminación. Precisamente esa indeterminación es la que hay y que obtengo a través de las operaciones. Y la operación siguió de la factorización. Entonces, en este caso, hice operaciones. Si se dan cuenta, para obtener las asíntotas también hay que hacer operaciones. Entonces, siempre que vean una suma o resta, pues simplemente hagan operaciones, ¿no? Antes de hacer la factorización a la racionalización,
hagan operaciones, y entonces hay que juntar todo lo que son los conceptos de los límites. Y todo lo que son los conceptos de los límites es, sustituye. La abscisa, si te da el resultado es un punto. Si te da una indeterminación, haz estos procedimientos y seguramente te va a dar un hueco después de hacer una división. Pero si no se puede hacer la división, entonces me surgen asíntotas verticales que van relacionadas todas a lo que es el denominador. Si se acuerdan ustedes del video anterior, en el video anterior no hice el análisis de asíntotas verticales, pero no lo hice porque hasta esta interpretación de límites es donde puede verse que se ve al menos infinito o que se va al más infinito si hubieran sido positivos, y ahí es donde surge un poquito más lo que es la idea de la asíntota vertical. Entonces la herramienta de límites no solamente es sustituir y factorizar, sino conlleva más implicaciones, que es el análisis que les acabo de dar.